La dispersión es una excepción que de alguna manera perjudica a las familias. Lo decía Íñigo Errejón, quien es condenado por un delito es condenado individualmente. No sé si es siempre razonable condenar también a sus familias. Y creo que estamos en un momento en el que las medidas de excepción, bueno, pues se podrían revisar, y creo que simplemente aplicando la legislación penitenciaria española se producirían avances interesantes. Al señor Iglesias le preocupan mucho más los verdugos que las víctimas, porque todavía estoy esperando que exija a ETA claramente la disolución y que tenga una palabra compasiva y cercana a las víctimas del terrorismo. Buenas noches. Poco a poco Podemos se va quitando la careta en materia antiterrorista. Lo analizamos ya en las 5 W. Iglesias lo daba a entender esta mañana y Carolina Vescanza, la secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, lo confirmaba de manera más clara. Para Vescanza no existen motivos para seguir manteniendo condiciones de excepcionalidad con la dispersión que se aplica a los terroristas de ETA. Desde su formación, dice, son partidarios de aplicar la misma normativa penitenciaria a presos comunes y terroristas. La petición surge tras las polémicas declaraciones de Iglesias en una revista británica en la que calificaba de problema político trágico que 500 terroristas cumplieran condena a kilómetros de sus casas. Hoy Iglesias ha matizado sus palabras asegurando que se trataba de una mala traducción de sus declaraciones, malentendido para Iglesias intencionado, que explica asegurando que algunos quieren utilizar el dolor de las víctimas para ganar votos. El secretario de Podemos se aferra de nuevo al dolor de las víctimas para continuar luchando por beneficios para los verdugos. Dice Iglesias que la dispersión condena a los familiares de los etarras, pero no es la primera vez que sale en defensa de los asesinos, ya que en el pasado dijo que la violencia de ETA tenía explicaciones políticas y que comprenderlas era necesario para superar los problemas y avanzar hacia soluciones democráticas. Y el quien es claro, por un lado, los dirigentes de Podemos, que condenan con la boca pequeña la violencia de ETA mientras piden el acercamiento y salida de los terroristas. Por otro, PP y PSOE han acusado a Iglesias de velar más por los verdugos que por el dolor de las víctimas. Para Aguirre solo se puede hablar de dolor referido a estas últimas. Lo hacen asumiendo los postulados batasunos, defendiendo sus beneficios y adoptando su lenguaje. Hablan de presos en lugar de terroristas, de normalización en lugar de arrepentimiento, de conflicto en vez de terrorismo, de prisioneros en lugar de asesinos. Para Podemos, el Estado debe plegarse a los verdugos y olvidar a las víctimas para conseguir el final de ETA. Sexta W, editorial con Kiko Méndez Monasterio. Sostienen los podemitas que la dispersión de los presos de ETA supone una condena añadida a las familias. Y ese es exactamente el mismo discurso que las organizaciones proetarras llevan décadas pronunciando. Hay que entender que ETA no es una pandilla de pistoleros descerebrados sembrando caóticamente el terror. ETA es una organización criminal que aspira a unos fines políticos y que para ello ha diseñado una campaña de propaganda en la que a veces utiliza la dinamita y otras veces la demagogia o las falacias. Pablo Iglesias y sus muchachos asumen buena parte de los fines políticos de ETA y es lógico que asuman también parte de su propaganda. Por ahora se muestran preocupados por las familias de los terroristas encarcelados cuando nunca se han preocupado por las familias de las víctimas. El mismo Pablo Iglesias invitó a uno de sus aquelarres a un cantante que está condenado por exaltar el terrorismo y que hacía chistes sobre el asesinato de Carrero Blanco. El mismo Pablo Iglesias se muestra orgulloso de la militancia de su padre en el FRAP, que era otro grupo terrorista hermanado con ETA. Y el mismo Pablo Iglesias repite ahora las mismas consignas con las que los terroristas han envenenado el debate político. Radicales asalta la parroquia de San Ricardo al grito de Dios no existe y profiriendo toda clase de insultos y blasfemias contra la Iglesia Católica. 7 hombres irrumpieron en la parroquia, lo hicieron fumando y con evidentes signos de embriaguez. Tiraron los enseres e intimidaron a los fieles que querían asistir a misa. ¿Se trata de un hecho aislado de unos radicales o se extiende la cristianofobia en nuestra sociedad? Lo analizaremos.
En Madrid, discurso de investidura de Cristina Cifuentes tras su pacto con Ciudadanos. La candidata popular a la Comunidad de Madrid ha señalado como prioridades para su legislatura el paro y la regeneración y ha prometido pactos en materia de sanidad y educación. Entre sus prioridades también bajar impuestos. De poder llegar a grandes pactos, acuerdos de estabilidad con todos los partidos en 3 temas esenciales: regeneración democrática, sanidad y educación. Lo que quiero es introducir las mejores condiciones del sector privado también en la política, claro que sí. Es decir, yo creo que tenemos que tener profesionales, también gente que se incorpora a la política con buenos currículos, con mucho talento. Mire, en España hay muchísimo más talento hoy en la sociedad civil o en el funcionariado o en el mundo de la empresa que en la política. Albert Rivera propone trasladar el talento de la empresa privada a la política. Es un proyecto demasiado ambicioso. Equipararemos sueldos, productividad, formación académica y control presupuestario de la vida privada y la vida política. La Unión Europea cede ante Grecia para evitar así que caiga en manos de Rusia. El acuerdo parece cada vez más cerca tras la última propuesta de los griegos que sube el IVA y reforma las pensiones altas. Analizaremos las claves de ese documento y los posibles escenarios que se abren ahora para el país heleno. Y en los deportes, Juanma Pérez, muy buenas noches. Neymar ha aclarado ya por qué fue expulsado de la Copa América. Sí, porque bueno, había bastante polémica en Brasil y en todo Sudamérica a raíz de su expulsión de la Copa América, de que le cayesen 4 partidos por supuestamente agredir a un árbitro. Neymar ha hablado en Brasil en una entrevista en un canal de su país y ha dicho que prácticamente no pasó nada en el tiempo de deportes. Escucharemos las declaraciones del jugador del FC Barcelona y también veremos a Zidane, que ha dicho que le hubiera gustado suceder a Carlo Ancelotti al frente del Real Madrid. La dispersión es una excepción que de alguna manera perjudica a las familias. Lo decía Íñigo Errejón, quien es condenado por un delito es condenado individualmente. No sé si es siempre razonable condenar también a sus familias. Y creo que estamos en un momento en el que las medidas de excepción, bueno, pues se podrían revisar y creo que simplemente aplicando la legislación penitenciaria española se producirían avances interesantes. Pablo Iglesias se hacía el ofendido ante la pregunta de si condenaba o no el terrorismo de ETA para luego reafirmarse en su defensa del acercamiento de los terroristas. Lo hacía de manera velada, pero para el que aún tuviera dudas, pocas horas después Carolina Vescanza defendía directamente acabar con la dispersión. Todos sabemos que la ley de dispersión no es una ley de dispersión general, sino que es una ley de dispersión excepcional. En ese sentido, creo que no existen motivos, creemos que no existen motivos para seguir manteniendo las condiciones de excepcionalidad. Insisto, la salida es tan sencilla como aplicar la normativa española y normativa europea en términos de derecho penitenciario. Las reacciones no se han hecho esperar. El Partido Popular ha salido en tromba en defensa de las víctimas. Acusan a la formación morada de ponerse una vez más del lado de los verdugos en lugar de los verdaderos perjudicados, las víctimas. Al señor Iglesias le preocupan mucho más los verdugos que las víctimas, porque todavía estoy esperando que exija a ETA claramente la disolución y que tenga una palabra compasiva y cercana a las víctimas del terrorismo. Pues vemos como al final Pablo Iglesias, en cuanto sale de España y se quita ese barniz, pues la cabra tira al monte y acaba justificando lo injustificable y sobre todo se acaba acordando de los matarifes, de los asesinos que están en la cárcel, en vez de acordarse de las casi 1000 víctimas que hay en España. Parece que dijo que era mucho sufrimiento de los etarras. Yo la verdad no comparto ese punto de vista. El sufrimiento creo que es de las víctimas. Precisamente detrás de ellas ha querido parapetarse Iglesias, quien ha acusado a PP y PSOE de negociar con los terroristas y ha denunciado que lo único que busca el bipartidismo es hacer una utilización interesada de las víctimas para conseguir votos. Algunos están muy nerviosos y quieren hacer algo que se debería desterrar en este país y que es repugnante, que es utilizar el dolor de las víctimas de ETA para ganar votos o para atacar a rivales políticos. Lo que nosotros hemos puesto encima de la mesa es lo que han hecho todos los gobiernos de este país. ¿Qué gobiernos de este país se sentaron con ETA en la misma mesa, como estamos sentados aquí? El Partido Popular y el Partido Socialista. Nos vamos hasta la redacción de Gaceta.es para tratar de comprender el origen de la dispersión de los asesinos de ETA, que se remonta a 1988 gobernando Felipe González. ¿Por qué se hizo? Juan Ernesto Fluger, muy buenas noches. Buenas noches. La política de dispersión de presos de la banda terrorista ETA se inició en el año 1988 durante el gobierno de Felipe González. Los dos ministros del Interior que se sucedieron en julio de aquel año, Barrionuevo y Corcuera,
se dieron cuenta de que los presos concentrados en las cárceles del entorno vasco, sobre todo en Nanclares de Oca, habían formado el denominado Comando de Presos, es decir, presos que, siguiendo los dictados de sus abogados, habían conseguido enormes beneficios dentro de la prisión, facilitando su día a día dentro de ellas. Como medio de lucha contra el terrorismo, se decidió alejarlos del entorno vasco para presionar de esta manera, de forma legal, a la banda terrorista e intentar su disolución. Durante los finales de los años 90, con Mayor Oreja como ministro del Interior, la fuerte lucha contra el terrorismo que llevó a la detención en masa de miembros de todo el entramado organizativo de ETA aumentó el número de presos, por eso fue más significativa la dispersión de presos. Es una herramienta legal que no ha tenido ninguna sentencia en contra de ningún juzgado y que sigue teniendo sentido hoy en día, mientras que la banda terrorista no haga entrega de sus armas, de su arsenal, como es preceptivo, a la disolución de la banda. Frente a la excepcionalidad que plantean los miembros de Podemos, ha sido siempre confirmada y ratificada y grandemente eficaz en la lucha contra el terrorismo. Gracias, Fluger. Para valorar la petición de Podemos de acabar con la dispersión de los terroristas, tenemos conexión en directo con Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Señor Portero, antes de nada, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Como víctima del terrorismo, ¿cómo recibe usted esta propuesta de la formación de Pablo Iglesias? Bueno, pues con estupor y verdaderamente, pues como dice Pablo Iglesias, pero a la inversa. Es repugnante las palabras de Pablo Iglesias cuando hace referencia a la utilización por parte de algunos partidos políticos de las víctimas. Pues yo le digo que es repugnante el uso de los terroristas de ETA y de sus familias, lo que hace que demuestre pues que su posicionamiento es claro con los verdugos y no con las víctimas del terrorismo. A mí me gustaría todavía escuchar de Pablo Iglesias pedir la dimisión del concejal de Madrid, Zapata, por insultar, vilipendiar y humillar a Irene Villa, a las niñas de Alcácer y a 5 millones de judíos. Creo que es un concejal que debería estar expulsado por todo el daño que ha hecho, que como mínimo puede alcanzar a 5 millones 3 familias. Y lógicamente no le he escuchado nada a Pablo Iglesias sobre su posicionamiento y el dolor que pueden sentir esos familiares. Pero sí con las víctimas que él entiende, víctimas que realmente no lo son, de una dispersión. La dispersión exclusivamente sirve para evitar la cohesión de la organización terrorista ETA, como bien habéis explicado. Señor Portero, o sea, que usted no está de acuerdo cuando Pablo Iglesias acusa a PP y PSOE de parapetarse detrás de las víctimas para conseguir votos. Por supuesto que no estoy de acuerdo, porque verdaderamente lo que nosotros necesitamos es el apoyo de las instituciones públicas y eso no lo estamos encontrando, desde luego, en Pablo Iglesias. O cambia de opción, o elige la vida o elige la muerte, y de momento se ha posicionado con la muerte. Elige la vida, chico, no te compliques la vida, porque si verdaderamente crees que con eso eres más moderno, Pablo, te estás equivocando porque verdaderamente no te posicionas con los más desfavorecidos y vas en contra de tu propio programa electoral, ir con los desfavorecidos. Pues mal ejemplo haces. Señor Portero, por último, cuando le han preguntado a Pablo Iglesias si condena la violencia de ETA, ha dicho que la duda ofende. ¿Usted tiene alguna duda sobre la postura de Iglesias respecto a ETA? Yo no he visto a Pablo Iglesias nunca pedir la disolución de la organización terrorista ETA, ni condenar la violencia terrorista de ETA, los asesinatos cometidos por la organización terrorista ETA, los casos sin resolver, 378 casos de asesinatos sin resolver, 1 de cada 2 asesinatos de ETA está sin resolver. Aún me pregunto si Pablo Iglesias, en vez de preocuparse precisamente de que se solucionen esos casos, se preocupa de los que han asesinado a esos pobres que aún ni siquiera han tenido derechos a un juicio justo. No han tenido derechos a un juicio justo y sin embargo él se preocupa por ellos, por sus familiares, cuando verdaderamente lo que se tendría que preocupar es por resolver esos casos que no se han resuelto. Y lógicamente él se posiciona con los asesinos, o con, mejor dicho, con sus familiares, porque pobrecillos están muy lejos de sus familiares, ¿no? Gracias, señor Portero, ha quedado clarísimo y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches.
Seguimos hablando de ETA y de Podemos. Juan Carlos Monedero, fundador y exdirigente de la formación morada, ha concedido una entrevista al diario Deia en la que hace una clara defensa de Bildu, ya que, según dice literalmente, Bildu no es Sortu. Creo que está ayudando mucho al fin de la violencia de ETA, dice Monedero. Es gente que ayer pensaba que la solución era la lucha armada y que hoy ha optado por la vía electoral. Eso decía en el diario nacionalista Deia, y poco después, en una conferencia que ha concedido a la Universidad Pública de Navarra, Monedero ha tachado a los populares de sinvergüenzas, llegando a vincularles con el exterminio nazi. Monedero se pregunta cómo es posible que desde el gobierno exijan la dimisión de Zapata por unos tuits escritos hace 4 años, cuando asegura España es el segundo país con más desaparecidos, solo detrás de Camboya. Vean. ¿Cómo es posible que seamos el segundo país del mundo con mayor número de fosas comunes y de desaparecidos, después de Camboya? ¿Cómo es posible que estos sinvergüenzas que siguen manteniendo estatuas de Franco nos reprochen a nosotros y nos obliguen a dimitir por unos tuits de hace 4 años con chistes muy desafortunados sobre el Holocausto? Ellos, que tienen un partido fundado por un tipo que colaboró con Franco, que colaboró con Hitler mandando a la División Azul, y que por tanto fue colaborador del Holocausto. Tiempo de análisis, Kiko. Lo que ha dicho Monedero, además de ser una barbaridad, es una evidente falsedad histórica, ¿no? Pues sí, a cualquier persona honrada la mentira, esta falsedad, como tú dices, le repugna. Pero para los marxistas, sin embargo, mentir es un medio legítimo y hasta recomendable para conseguir objetivos políticos. Lenin escribió: contra los cuerpos, la violencia; contra las almas, la mentira. Y en eso siguen algunos. Monedero es un cursi, pero un marxista cursi, y sabe que gran parte del discurso de Podemos debe alimentarse de falsedades históricas, por muy disparatadas que parezcan. Porque aunque para la gente formada resulten irrisorias, habrá masas dispuestas a creerlas. El franquismo lo que verdaderamente desapareció fue el odio entre los españoles, el mismo odio que Zapatero y sus muchachos, Monedero, Iglesias o Rejón, tratan de volver a sembrar. Gracias, Kiko. Para el nuevo vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, el responsable de que Podemos haya adquirido tanta fuerza es el PSOE, que asegura que no va a hacer alianzas y después pacta. Creo que está sobreactuando y que intenta cerrar la vía de agua que tiene de los votos de Podemos, pues sencillamente intentándose parecer a ellos. Entonces lo que queremos decir es que la socialdemocracia europea, en la que el Partido Socialista, como he dicho, está desentonando, es mucho más que el alcalde de Cádiz, o que el alcalde de Zaragoza, o que la alcaldesa de Madrid. Y al final ellos han convertido en la muleta de esos alcaldes populistas y extremistas. Es decir, la izquierda nunca presenta sus alianzas en público, pero luego siempre pactan. Entonces lo que estamos diciendo simplemente es, bueno, pues que enseñen sus cartas, y no pasa nada. Si todo el mundo sabe que van a acabar pactando. Si por mucho que lo negaran, ya decíamos nosotros que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez iban a acabar entendiendo. Entonces, bueno, lo que yo digo es que aclaren de esta coalición quién va a ser el cabeza. Hoy el partido de Pablo Iglesias es noticia no solo en materia antiterrorista, sino también por la inquietud que generan los grandes empresarios del IBEX. El último en hablar ha sido el presidente de BBVA. Dice Francisco González que las políticas económicas que aplicaría ese partido de llegar a gobernar solo generarían desempleo. Lo que pido es estabilidad, transparencia y realidad. No hacer promesas inviables y no hacer programas populistas que no van a ningún lado. Los programas populistas lo único que hacen es destruir puestos de trabajo y destruir riqueza. Para ahondar en este tema hemos hablado con el economista Manuel Llamas. Manuel, ¿qué consecuencias tendría para nuestro país aplicar las políticas económicas de Podemos? Muy buenas noches. Un gobierno en manos de Podemos sería una ruina para España por 3 motivos principales. En primer lugar, porque ellos defienden impagar la deuda pública y además nacionalizar grandes empresas. Eso fomentaría una huida masiva de inversiones de este país. En segundo lugar, porque ellos defienden aumentar todavía más el gasto público, a pesar de que España ya registra un déficit del 6% del PIB, y pretenden financiarlo con un aumento disparatado de los impuestos sobre las familias y las empresas, lo cual se traduciría en menos crecimiento y en menor creación de empleo. Y en tercer lugar, porque pretenden cambiar el modelo productivo de España desde el Estado y además apostando por grandes fiascos que ya se han demostrado en el pasado, como por ejemplo un megaplane al estilo del que puso en marcha Zapatero, el fomento de las energías renovables o la restitución, el renacimiento de las cajas de ahorros que quebraron y que ya han demostrado un absoluto fracaso. En resumen, el programa de Podemos sería una ruina absoluta para este país.
La concejal de Ahora Madrid, Rita Maestre, y una de las jóvenes que asaltaron en 2011 la capilla de la Complutense crea escuela. El pasado fin de semana un grupo de jóvenes irrumpían en la madrileña parroquia de San Ricardo al grito de Dios no existe. Vamos a conectar de nuevo con la redacción. Rosa, ¿en qué ha consistido exactamente ese ataque, ese asalto? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues ocurrió que la madrileña parroquia de San Ricardo, en la zona de copas del barrio de Chamberí, se convertía en escenario de un ataque de un grupo de jóvenes en evidente estado de embriaguez. Los hechos ocurrían el pasado domingo, cuando estos jóvenes entraban en el templo blasfemando, gritando Dios no existe y profiriendo insultos a los feligreses, que ponían los hechos en conocimiento de la policía. Poco después eran detenidos bajo la acusación de un delito de odio a los sentimientos religiosos. Pero según ha podido confirmar Gaceta.es, a esta hora todavía no se ha interpuesto ninguna denuncia. Este delito es el mismo al que tiene que hacer frente Rita Maestre, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid y concejal de Ahora Madrid, y a cuyo acto se refería a la alcaldesa como un ejemplo de activismo social. Gracias, Rosa. Kiko, ¿el asalto a la iglesia de San Ricardo se trata, en tu opinión, de un hecho aislado o se está extendiendo la cristianofobia en nuestra sociedad? Pues no se puede hablar, yo creo, de un hecho aislado, ni es casualidad que se asalten iglesias. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid asaltó violentamente una capilla y hace pocos días ha declarado que no descarta volverlo a hacer. Y a esta portavoz, después de hacer lo que ha hecho y de decir lo que ha dicho, ha recibido el apoyo entusiasta de tribunas mediáticas y políticas. ¿Quién puede creer que esto no tiene consecuencias? La misma Esperanza Aguirre ha vinculado el asalto a esta parroquia con el clima de odio que ella percibió en la investidura de Carmena. No se equivoca, la cristianofobia crece en España y seguirá creciendo mientras portavoces institucionales, como es el caso de Rita Maestre, sigan gritando salvajadas del tipo arderéis como en el 36. Y no se trata de responder correréis como en el 39, sino de desterrar para siempre a los sectarios y a los guerracivilistas. El nuevo gobierno municipal de Badalona, formado por Guayén, Esquerra e ICV, ha tomado la primera medida destinada a romper con el estilo del anterior alcalde de la localidad, Xavier García Albiol. Dolors Sabaté, nueva presidenta del consistorio badalonés, ha disuelto la unidad Omega de la policía local, un cuerpo de 16 agentes antidisturbios. Los miembros de esa unidad reforzarán a partir de ahora las patrullas nocturnas. La medida se encuadra en una reorganización de los cuerpos de seguridad local, según ha explicado Sabaté. En el paquete de reformas también ha anunciado que estudiará introducir cambios en la ordenanza de civismo para que ésta sea menos punitiva y más educadora. Y Badalona también es noticia porque un nuevo tuit ha destapado la radicalidad de quienes han comenzado a gobernarla. El concejal de Hacienda de esa localidad, José Tellez, perteneciente a la CUP, mostraba su agresividad en Twitter con una foto del exalcalde popular, ahí lo estamos viendo, Xavier García Albiol, en la que sobre una imagen del mismo dibuja un bigote similar al que usaba el dictador Adolf Hitler y se simula también pues un tiro en la cabeza. El exalcalde lo ha denunciado en las redes sociales, mientras que el PSC aún no se ha pronunciado pese a haber dado su apoyo a Podemos en Badalona en la investidura. Tenemos conexión telefónica con Xavier García Albiol. Señor Albiol, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo ha vivido esta amenaza de los nuevos gobernantes? Pues con bastante asco, si me permite que le diga. O sea, de momento que tengo constancia de que este individuo, que es quien gestiona hoy las cuentas municipales, quien gestiona 250 millones de euros que tiene el presupuesto del ayuntamiento, pues se dedicaba a hacer este tipo de tweets que a mí me parecen una auténtica ofensa y una auténtica temeridad. Pues como usted entenderá, a mí lo que me produce por un lado es un sentimiento de tristeza por ver en manos de quién está la tercera ciudad más grande de Cataluña, y a la vez una sensación de asco a pensar que cómo puede haber gente que tenga esta mentalidad, ¿no? De pegarme un tiro en la cabeza o de pintarme un bigote como si fuera Adolf Hitler. Señor Albiol, ¿tiene pensado emprender acciones legales? Sí, esta mañana ya hemos estado hablando con los responsables jurídicos y muy probablemente la semana que viene se va a poner la denuncia correspondiente. Pues le deseamos que no quede impune. Muchas gracias por atendernos y buenas noches. Buenas noches.
Cristina Cifuentes ha ofrecido este martes a mediodía su discurso de investidura ante el Pleno de la Asamblea, donde por primera vez en 20 años el Partido Popular no cuenta con mayoría absoluta. La candidata de Mariano Rajoy a presidir la Comunidad de Madrid, apoyada por los 17 diputados de Ciudadanos para conseguir la presidencia del Gobierno de la región, ha marcado distancias con el PP madrileño que ha dirigido la comunidad hasta ahora. Ha prometido pactos en materia de sanidad, de educación y ha señalado el paro y la regeneración como prioridad en su legislatura. La propuesta que les traslado en este mismo instante a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, de poder llegar a grandes pactos, acuerdos de estabilidad con todos los partidos en tres temas esenciales: regeneración democrática, sanidad y educación. Libertad para que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos. Y a estos efectos me propongo mantener el apoyo a la educación concertada. Yo propongo suscribir un pacto por la sanidad que nos permita establecer los mecanismos necesarios para garantizar su sostenibilidad y su calidad, desde el diálogo y desde el consenso de todos los grupos políticos, pero también de los profesionales sanitarios. Lo que acabamos de escuchar no es lo único anunciado por Cifuentes. También ha asegurado que bajará los impuestos. ¿Cómo piensa hacerlo? María Durán, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos, si te parece, Beatriz, a ver ya esas propuestas económicas que también han tenido lugar en el discurso de Cifuentes. Empezamos con una bajada del IRPF. Sería para todos los madrileños, aunque no ha especificado todavía de cuál sería el porcentaje más. Tenemos, por otro lado, el impuesto de sociedades. Se mantendría la actual bonificación del 99%, aunque eso sí, se reduciría la cantidad que tienen que pagar ahora mismo, pues por ejemplo, hermanos, tíos y sobrinos. Por otro lado, tenemos el nuevo sistema de financiación autonómica. Dice Cifuentes que va a reivindicar ante el Gobierno acabar con la injusticia que viene desde el Gobierno Zapatero. Y por último, vemos otra que sería eliminar trabas burocráticas. Quiere Cristina Cifuentes atraer inversión tanto nacional como internacional a la comunidad. Cambiamos de asunto. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, propone trasladar el talento de la empresa privada a la política. Lo que quiero es introducir las mejores condiciones del sector privado también en la política, claro que sí. Es decir, yo creo que tenemos que tener profesionales, también gente que se incorpora a la política con buenos currículos, con mucho talento. Mire, en España hay muchísimo más talento hoy en la sociedad civil o en el funcionariado o en el mundo de la empresa que en la política. Se trata de un proyecto demasiado ambicioso. Eurico Campano, comparamos ya sueldos, productividad, formación académica y control presupuestario de la vida privada y de la vida política. Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Una de las líneas rojas que separan los caminos entre lo privado y lo público son los sueldos de sus responsables. Como sabemos, en España el sueldo del presidente del Gobierno no supera los 80.000 euros anuales, 78.000 en concreto. El CEO, el consejero delegado de una gran empresa del IBEX, puede oscilar entre los 300 o 400.000 euros anuales hasta varios millones. Se parecen en la dedicación, eso sí, parece obvio. En ambos casos se exige a estas personas, de cuyas decisiones dependen miles de millones de euros, y las vidas y haciendas de miles o de millones de personas, dedicación exclusiva. Otra diferencia es la preparación profesional. Aquí tenemos políticos como el jefe del Ejecutivo, que son opositores de élite, notarios o abogados del Estado, y su vicepresidenta. Pero hay mucho diputado por ahí suelto que por no tiene ni título universitario o el bachillerato, toda la vida en la política, sin oficio ni beneficio fuera de la política. Cualquier primer ejecutivo de una gran multinacional tiene 1 o 2 títulos, másters, idiomas. En España, por no hemos tenido nunca ni un presidente que hablara inglés correctamente. Última diferencia entre las dos esferas y no menor. Control presupuestario. En España hubo un tiempo, durante los gobiernos de Aznar, en los que la vigilancia era extrema. Oficina de Control Presupuestario en Moncloa, con el recordado José Barea, subsecretarías técnicas, hasta llegar a la actual licenciosidad, en la que, por ejemplo, 1.000 millones destinados a parados pueden esfumarse sin que nadie le meta mano al asunto hasta años después. En una gran empresa esto es impensable. El control financiero y auditor llega hasta el último céntimo. En el día de ayer hemos acordado darle un mandato al Eurogrupo, que se reunirá mañana a las 19 horas, y estoy absolutamente convencido de que en pocas fechas se conseguirá un acuerdo con Grecia. Insisto, este es el plan de las 3 instituciones y de todos y cada uno de los países que conforman el Consejo Europeo.
Lo que parecía imposible está cada vez más cerca. El acuerdo entre Grecia y la Unión puede evitar al país heleno caer en la bancarrota. De la incomprensión más absoluta hace apenas 48 horas a las buenas palabras de hoy. ¿Qué ha cambiado? Conectamos con Gaceta. José Carlos Rodríguez, buenas noches. ¿Quién ha cedido, Europa o Grecia y por qué? Buenas noches, Beatriz. Parece que van a llegar a un acuerdo y es porque ceden las dos partes. Grecia, porque decía que no iba a tocar las pensiones y finalmente lo va a hacer, y también la Unión Europea, que se salta sus líneas rojas, lo cual es chocante, que ceda el acreedor cuando el deudor, Grecia, está en una situación tan comprometida. ¿Por qué lo hace? La única fuerza que tiene Grecia es su posición geoestratégica y está dispuesta a cedérsela a Rusia, y es algo que no quieren ni Alemania ni los Estados Unidos. José Carlos, ¿y cuáles son las claves del documento presentado por Grecia y que han facilitado el desbloqueo de la situación? Para quedarnos con lo fundamental, uno es el propio Tsipras, quien ha conducido esta negociación. En segundo lugar, Grecia acepta aumentar la edad de jubilación, aunque no se tocan las pensiones más bajas. La Unión Europea, por otro lado, acepta que el grueso del ajuste sea por el aumento de impuestos y no por la vía del gasto. Y por último, Grecia se compromete a aumentar su déficit primario, es decir, sin tener en cuenta el peso de los intereses. En definitiva, ceden las dos partes, pero Europa sigue financiando un Estado parcialmente fallido. En nuestra sección de hoy martes, Economía para principiantes, hablamos también, como no, del tema del día, Grecia. Nos preguntamos por su futuro, Borja, porque la fecha clave es el 30 de junio, cuando Grecia debe devolver 1.600 millones de euros al FMI, al Fondo Monetario Internacional. Se plantean tres escenarios, Borja. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bea. Y bueno, el primero de estos escenarios es que se alcanzara un acuerdo antes del próximo 30 de junio. En este caso, se desbloquearía el último tramo del rescate y Grecia tendría acceso a los 7.200 millones de euros que le permitirían pagar a sus acreedores, es decir, a Europa. De salvar estas citas, la siguiente fecha clave sería el 20 de julio, cuando Grecia debe devolver otros 3.600 millones que le prestó el Banco Central Europeo. Eso sería una posibilidad, pero hay un segundo escenario, que es que el acuerdo se alcance, pero que ocurra después del 30 de junio. Sí, algo que no implicaría necesariamente un Grexit, una salida de Grecia del euro, puesto que las negociaciones deberían continuar. Cabría, eso sí, la posibilidad de que el gobierno griego convocara un referéndum o incluso adelantara las elecciones. El Banco Central Europeo podría seguir inyectando liquidez a los bancos helenos siempre y cuando las conversaciones entre Grecia y sus acreedores no se rompieran. Último y tercer escenario sería el del impago y el Grexit. En el caso de que las negociaciones se rompieran por completo, el Banco Central Europeo no tendría más elección que retirar sus salvavidas al sistema bancario griego. Llegado este caso, la creación de una nueva divisa podría volverse la única solución para que el Estado griego siguiera funcionando. Esta decisión, claro, implicaría nuevas negociaciones entre Grecia y sus acreedores sobre este proceso, ya que los helenos seguirían debiendo dinero a las instituciones europeas y a los países miembros de la Unión Europea. Tiempo ya para los deportes, Juanma. Así que Zidane habría aceptado finalmente suceder a Ancelotti. Sí, eso es lo que ha confesado el propio entrenador francés en una entrevista en France Football, en su país, en la que ha dicho que efectivamente si el Real Madrid se lo hubiera propuesto, hubiera aceptado suceder al que fue su superior el año pasado en el Real Madrid. También Zidane, eso se ha dejado muy claro, que no se siente mal porque no se lo hayan ofrecido y que sabe que su momento todavía no ha llegado. Así que queda claro que de momento seguirá entrenando al Castilla y el año que viene ya veremos. También en el Real Madrid vamos a hablar de José Rodríguez, el jugador, el extremo derecho. El otro día os enseñábamos cómo se ponía a punto para la próxima temporada. Bueno, pues ahora os vamos a enseñar otra faceta. Aparte de jugador de fútbol y de jugar muy bien, es un gran cantante de reggaetón. Vamos a escuchar cómo ha sacado un nuevo single. Yo sabía que esto iba a pasar, que tú y yo íbamos a terminar haciendo cositas locas fuera de lo normal. Hagamos el amor como si... Bueno, en Barcelona, como ya sabéis, en apenas un mes habrá elecciones a la Junta Directiva del Barcelona. Se postulan muchos candidatos, como Laporta, como Bartomeu, pero Guardiola ha estado en Cataluña, ha dado una charla acerca del liderazgo y ha dicho que su favorito es Joan Laporta. Vamos a ver exactamente las palabras del técnico catalán. No puedo negar el afecto que tengo por Laporta, que es muy grande, con 36 años, apostó por mí. Guardiola, que fue entrenador del Barcelona, del Gran Barcelona, en la época de Laporta, se postula a favor de él. Seguimos en Barcelona, pero nos vamos hasta América. En la Copa América, Neymar, ya sabéis, ha sido expulsado de esa competición después de propinar un cabezazo
a Murillo, jugador colombiano, y posteriormente, según el acta del partido, supuestamente amenazar al árbitro en el túnel de vestuarios. Vamos a ver cómo Neymar ha roto su silencio y ha explicado esta situación. No túnel praticamente não aconteceu nada. Eu estava já dentro do túnel e sabia que o juiz estava chegando e acabei esperando para perguntar por que tinha expulsado e tudo mais. Hoy cambiamos de balón, nos vamos de fútbol a baloncesto. Mañana se juega el último partido de la final de la Liga Endesa entre Real Madrid y Barcelona. Estamos viendo a Sergio Llull porque puede disputar mañana su último partido con el Real Madrid, que parece ser que el escolta se irá a los Houston Rockets la próxima temporada. Juanma, mucha más información en Punto Pelota, eso será a las 9 de la noche. Antes, a las 8:30, editorial del presidente de esta casa, de Julio Ariza, y a las 10 de la noche, El Gato al Agua. No se lo pierdan. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Gracias. Hazme caso, entra como administrador del sistema y si no, al arrancar el ordenador pulsa F8 y entras en modo seguro. Eso te pasa por entrar en esas páginas. Sé más de ordenadores que Bill Gates, pero me ha llegado la declaración de la renta y no sé por dónde empezar. Lo primero, búscate un gestor colegiado. Los gestores administrativos somos expertos en materia fiscal. Gestores administrativos colegiados, tu mayor garantía. Somos una gran compañía. Una compañía comprometida con las personas y con las empresas. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Por eso nosotros preferimos hacer y después decir. Hacemos que puedas pagar lo mismo cada mes. Que si no estás conforme con la lectura facturada, te devolvamos el dinero hasta resolverlo. Que cuando tengas una avería, lleguemos en menos de 3 horas. Que si tienes una pyme, puedas ahorrar en tu factura con nuestras soluciones energéticas. Porque lo importante no es lo que dices, es lo que haces. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. Hacer reformas en el salón. Cambiar mi coche por un monovolumen. Viajar con la familia a Japón. ¿Tienes un deseo? Entra en La Caixa y hazlo realidad con un crédito de hasta 40.000 euros sin comisiones. ¡Buenísimo! La Caixa, tú eres la estrella. Aquí el presidente del Grupo Intereconomía. Bueno, mira, aquí la tenemos. Escucha un minuto. Ay, si está Horcajo. Anda, Horcajo, hola. ¿Se quiere usted sumar a nosotros? No, me voy que tengo lío. Hombre, el referéndum de Intereconomía. Vale. Sí. Genial. Sí, que empezó usted ayer ya, ¿no? Empezó usted ayer ya. Sí, empezamos ayer. Sí. No te concreto porque ha habido... Ponte. ¿Quieres ponerte el...? ¿Quieres poner? No, de un modo un poco anómalo. Y es esta la formulación. Perfectamente. Ahora la vamos a colocar entonces. Vale. Magnífico. Javier Horcajo, muchísimas gracias. Javier Horcajo, que hace un streaming por las tardes de chuparse los dedos y que ustedes están viendo profusamente, según nuestra información. O sea, que viene aquí a tomar el chocolate contando lo bueno que está el chocolate en la casa del vecino. Este es Efectivamente. propio de Pamplona. Propio de Pamplona, pero ya saben que yo, el chocolate donde estoy es en este chocolate. Bueno. Por tanto, ya nuestros niveles de audiencia tenemos que defenderlos, porque si no se nos comen vivos, Esparza. Buen discurso de Cristina Cifuentes, ¿sí? Que ha anunciado, entre otras cosas, una ley de transexualidad. Que eso no sé muy bien lo que quiere decir. Igual que por ritmos de ser todos transexuales. No, vamos a ver. El discurso, por favor, en compo con Cristina, muchísimas gracias, sí, Jaime. El discurso está bien, pero me da la impresión de que está intentando ser al mismo tiempo PP, Ciudadanos y PSOE, y un poquito de Podemos. Y todo no puede ser. ¿Y en qué parte de Podemos? En la de los desahucios. ¿Qué ha dicho? Bueno, ¿qué es lo que ha dicho? Pues que van a adoptar medidas para evitar la reducción de desahucios y lanzamientos, etc. ¿Las ha especificado? No. Al mismo tiempo ha contado cosas muy interesantes sobre reducciones fiscales, bueno, el programa que tal, y las han detallado. Plan integral de apoyo a la familia, bueno, y lo ha detallado. Educación, y lo ha detallado. O sea, está bien, realmente eso está armado. Lo que yo veo es que como proyecto político, al final puede ocurrir que una mano se le coma un pie, que es lo que pasa cuando uno
es un poco como Shiva, ¿sabes? La divinidad hindú esa Vamos también Bueno, yo desde luego le vamos a dar pues los 3 meses de cortesía que se dan a un gobernante, ¿no? Es decir, vamos a ver, yo creo que hay que ver cómo gobierna. Yo creo que Cristina Cifuentes lo puede hacer bien, vamos a ver cómo gobierna. Vamos a ver cómo gobierna. Está aprovechando las palabras están bien, ya saben. Eso de las palabras. Las palabras siempre están bien. Se las lleva el viento. Nueva ley de víctimas del terrorismo, anuncio que vaya a hacer ahora, en un día como el de hoy, con Pablo Iglesias contando lo que ha contado, pues más historia, ¿no? Dice que va a meter cultura y turismo juntos, porque la cultura tiene que estar, no ha dicho al servicio, pero el tema del turismo es muy preocupante, porque usted leería, como yo ayer, que Manuela Carmena se carga de alguna manera el plan de turismo 2016 que estaba previsto para potenciar